678. La crítica al poder real. Elecciones presidenciales 2015. Scioli versus Randazzo y la nueva mentira de Clarín. Yo decido ser candidato porque en aquella circunstancia, en realidad Cristina también estaba convaleciente, ustedes recordarán, la habían operado por un problema que había tenido en un coágulo en la cabeza. Habíamos perdido la elección y empezaba a estar la idea latente de que en realidad Cristina no tenía posibilidad de ser reelecta y que el proyecto se quedaba manco. El peronismo, que es un partido de poder. Randazzo imita a Scioli y se burla de su rival. Clarín hace 6 horas. El proyecto se queda manco. ¿Dijo eso? Sí, lo está en Clarín. No me parece que alguien se deba reír de que a alguien le falta un brazo. Es increíble. Una cosa es que Daniel tenga sentido del humor, porque realmente tiene mucho sentido del humor. Pero están hablando de mi marido. ¿Qué sentís cuando, por ejemplo, el otro día Carrió que dijo, bueno, Scioli es igual a Cristina, pero sin un brazo? ¿Scioli es distinto al gobierno de Cristina? No, pero le falta un brazo. ¿Cómo te llega eso cuando viene de otro y en una circunstancia política como la que fue? Bueno, un brazo le falta. No dijo nada raro, un brazo le falta. ¿No te cayó mal? No. 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 No me parece que alguien se deba reír de que a alguien le falta un brazo. Pero están hablando de mi marido. No dijo nada raro, un brazo le falta. ¿No te cayó mal? No. 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 Pero están hablando de mi marido. No dijo nada raro, un brazo le falta. Tweets de Florencio Randazzo. Una vez más, la impunidad mediática de la que hablamos. Con ver el video queda claro que no me refería a Daniel Scioli, sino al proyecto. Jamás me burlaría de nadie por una cuestión como esta. Si alguno así lo creyó, pido disculpas. Pero repito, no me refería a Daniel Scioli. Nos visitan Ricardo Forster y Eduardo Josami, de Carta Abierta. Los dos modelos en disputa. Democracia versus corporaciones. Estamos cumpliendo con el compromiso que nos pidió Cristina. Ramal que arranca, no para nunca más. Por eso esta ley que crea la empresa Ferrocarriles Argentinas, sociedad del Estado, ha sido una ley sancionada por una amplia mayoría, lo que nos marca que el camino elegido es el correcto. Yo quiero recordar algo que él dijo, fue en el 2003, en plena campaña para presidente, cuando en un discurso dijo que la Argentina necesitaba nacionalizar los trenes. Inmediatamente llovieron sobre él fuertes críticas. Ustedes, hermanos y hermanas de Lanús, que están sufriendo la indignidad de tener ferrocarriles que dan vergüenza, tengan la confianza que este compañero que les habla los va a recuperar para ponerlos al servicio de la Argentina. Néstor Kirchner, que nos está sorprendiendo día a día con sus brillantes propuestas económicas para una Argentina que seguramente va a salir, pero bueno, para arriba. Mirar al pasado. El santacruceño prometió una serie de medidas con olor a pasado. Habló de reestatizar los ferrocarriles. Cada cual tiene su mirada del país que quiere, ¿no? Esta es la otra mirada, la de Kirchner. Lo dijo antes de ser presidente y lo estamos cumpliendo hoy. 12 años van a ser el próximo 25 de mayo. El manual para engañar a la gente. En Infonews, el manual de Durán Barba y Macri para los candidatos de la UCR de Córdoba. El consultor estrella del PRO les envió un instructivo a los dirigentes cordobeses de ese espacio para que cuenten historias y no respondan a las preguntas de sus entrevistadores. El documento. A ver el manual del PRO para Córdoba, las consignas que tiene. Cuestiones genéricas discursivas.
reforzar la idea de cambio. Por eso hay que cambiar, por eso te invité, porque yo también creo que, como decís vos, que hay que cambiar. Basta estos tipos que hace más de 20 años que nos prometen y no cumplen. Lo que siempre he planteado es seguir con esta impronta de cambio. Queremos realmente un cambio, queremos que la gente sienta realmente que viene un cambio. No importa hablar de propuestas, importa emocionar a la gente que está escuchando, mostrar a los candidatos humanos, cercanos. Pero también hay cosas que me frustran mucho, que me duelen. Es el día de hoy que me encuentro recorriendo la ciudad con una madre que llorando te dice que tiene la familia destrozada porque los hijos están consumidos por la droga. O recorriendo también con abuelos que están solos, que no tienen familia, que están abandonados. Son situaciones que me frustran mucho. No importa hablar de propuestas, importa emocionar a la gente que está escuchando, mostrar a los candidatos humanos, cercanos. Arranca 678 en el andén contrahegemónico. Y hoy me parece que se viene otra cadena en los andenes 6, 7 y 8. En los andenes 6, 7 y 8 de la estación Retiro, con el amigo... a ver si nos ponen. Con el amigo Randazzo, no sé si... no lo nombro. Al ministro de Transporte Interior. El sol calma la lengua de los lagartos. La verdad es buen veneno para estripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía hay adiós. Gracias todavía. Ayuda a multiplicar. Es la tarea, es la tarea, es la como canción de carnaval. Se me por el bolsillo. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy el aniversario del natalicio de Pepe Mujica. Así que feliz cumpleaños, presidente. Buenas noches, compañeros columnistas del panel. Voy a presentar a nuestros invitados de hoy, los amigos de la casa. Tengo a mi izquierda a Eduardo Josami. Bienvenido, Eduardo. Y a mi derecha tengo a Ricardo Foster. Bienvenido, Ricardo. Voy a contarles cosas que ustedes seguramente saben. Eduardo Josami es director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, es escritor, es periodista, es activista del Movimiento de Derechos Humanos, es miembro de Carta Abierta y es precandidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria. En el caso de Ricardo Foster, cuenta con la tarjeta más amplia del organigrama nacional, es secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, es doctor en Filosofía, es profesor e investigador en Historia de las Ideas en la UBA y también un conocido intelectual. La patota intelectual tenemos hoy, ¿se acuerdan de eso? Bienvenidos a los dos, Eduardo y Ricardo. Vamos a ir al primer informe de la noche en 678 que tiene que ver con la visita del ministro Randazzo a Carta Abierta y el debate sobre sus dichos, para decirlo de un modo elegante. Vamos al informe. Elecciones presidenciales 2015. Scioli versus Randazzo. La principal mentira de Clarín y sus medios a fines de estos días parte de la participación del precandidato del Frente para la Victoria, Florencio Randazzo, en la última asamblea de Carta Abierta. Arranquemos mostrando los dichos que Clarín tergiversa pero casi nunca reproduce y observemos cómo es obvio que Randazzo no hizo alusión ni se burló del brazo ortopédico de Scioli. Yo decido ser candidato porque en aquella circunstancia, en realidad Cristina también estaba convaleciente, ustedes recordarán, la habían operado por un problema que había tenido en un coágulo en la cabeza. Habíamos perdido la elección y empezaba a estar la idea latente de que en realidad Cristina no tenía posibilidad de ser reelecta y que el proyecto se quedaba manco. El peronismo, que es un partido de poder. Él dice que de ninguna manera fue una referencia a su contrincante, que la frase, digamos, era de lógica política. Tweets de Florencio Randazzo. Una vez más, la impunidad mediática de la que hablamos. Con ver el video queda claro que no me refería a Daniel Scioli, sino al proyecto. Jamás me burlaría de nadie por una cuestión como esta. Si alguno así lo creyó, pido disculpas, pero repito, no me refería a Daniel Scioli.
Mis diferencias con Daniel Scioli son muy profundas y de índole política. Es claro que Randazzo no pensaba en Scioli cuando dijo que el proyecto podría quedarse manco. Sin embargo, veamos la mentira que se construyó. Ravolini respondió a las burlas de Randazzo. La esposa de Scioli aseguró que no se pueden reír de la desgracia ajena. Dijo además que le parecieron horribles las declaraciones del ministro del Interior. Randazzo on fire aprovechó para imitar y burlarse de Scioli. Randazzo de campaña burlándose de Scioli. Randazzo hizo un chiste y Karina Ravolini se enteró por la tele y bueno, estuvo con la voz quebrada, se sintió como dolida. Está corriendo y ya en los diarios de hoy una declaración que fue bastante violenta de parte de Florencio Randazzo en un discurso que dio ante Carta Abierta que me da hasta vergüenza decírtelo, ya te enteraste, lo de utilizó la palabra manco ante Carta Abierta para referirse o como para hacer una especie de ataque a Scioli. ¿Esas cosas vos te las bancás o las contestás? ¿Cómo le dijo manco? Ya te lo digo. ¿Estás seguro? Randazzo imita a Scioli y se burla de su rival. Clarín hace 6 horas. El proyecto se queda manco. ¿Dijo eso? Sí, lo está en Clarín. Florencio Randazzo critica habitualmente con dureza a su rival en la carrera oficialista por la presidencia, pero ahora suma ironías sobre su discurso y hasta se le escapó una burla. Durante su visita a los intelectuales oficialistas de Carta Abierta, el ministro del Interior y Transporte hizo chistes sobre su rival de las PASO. Usando las palabras optimismo, diálogo, consenso, Randazzo habló ante los militantes K que se reúnen habitualmente en la biblioteca y en un momento dijo: el proyecto se quedó manco. Al escuchar las risas de algunos de los presentes, Randazzo hizo el gesto de no y negó haberlo hecho con intención. El ministro del Interior y Transporte y candidato, o sea, está en todos los medios y está por todos lados. En La Nación, Infobae, en Perfil. Pensé que lo sabías, Karina, por eso no lo sabías. No. Ahí está, bueno. Ahí está, es la noticia. O sea, te sorprende, te noto choqueada. Es que no te podés reír de la desgracia de alguien. Me parece horrible lo que dijo. Y además no hay persona más íntegra, más completa que Daniel. Sí, le falta un brazo, pero si hay algo que Daniel nunca, no sé, no te podés reír de la desgracia de alguien. Saquemos esto, chicos, saquemos esto. No te entra en tu cabeza. No, entonces que se va a reír de todas las personas que tengan un defecto físico. Y si hay algo que Daniel ha demostrado toda la vida es una enorme fortaleza, es una persona que ha superado muchísimo, que le ha tocado un montón de desafíos en la vida y que ha demostrado salir adelante, y es una persona que realmente es un ejemplo de valentía, es un ejemplo de valor, de coraje. Yo te pido de hecho, disculpas, después del accidente ha ganado todos sus títulos mundiales, es una persona que vive ocupando eso de todo el mundo, no está riéndose de la gente. No me parece que alguien se deba reír de que a alguien le falte un brazo. Es increíble. Una cosa es que Daniel tenga sentido del humor, porque realmente tiene mucho sentido del humor. Pero están hablando de mi marido. ¿Va a pedir disculpas o va a decir no fue mi intención, yo no lo dije pensando en Scioli, yo estuviese en lugar de él, haría eso? O sea, porque no se lo van a poder comprobar que lo dijo por Daniel. No entiendo por qué ese tipo de agresiones, no es necesario. Volvamos a ver lo que dijo Randazzo y quedará claro que el llanto de Ravolini fue originado porque Fantino, en lugar de pasarle el segmento real, le leyó la maliciosa versión del diario de Mañeto. Yo decido ser candidato porque en aquella circunstancia, en realidad Cristina también estaba convaleciente, ustedes recordarán, la habían operado por un problema que había tenido en un coágulo en la cabeza. Habíamos perdido la elección. Y empezaba a estar la idea latente de que en realidad Cristina no tenía posibilidad de ser reelecta y que el proyecto se quedaba manco. Una declaración que fue bastante violenta de parte de Florencio Randazzo. Clarín hace 6 horas. El proyecto se queda manco. Cristina no tenía posibilidad de ser reelecta y que el proyecto se quedaba manco. El proyecto se queda manco. ¿Dijo eso? Sí, lo está en Clarín. Sin embargo, cuando hace unos meses Carrió tuvo conceptos de verdad despectivos hacia su marido, Karina
se lo tomó con humor. ¿Qué sentís cuando, por ejemplo, el otro día Carrió que dijo, bueno, Scioli es igual a Cristina, pero sin un brazo? ¿Scioli es distinto al gobierno de Cristina? No, pero le falta un brazo. ¿Cómo te llega eso cuando viene de otro y en una circunstancia política como la que fue? Bueno, un brazo le falta. No dijo nada raro, un brazo le falta. No me parece que alguien se deba reír de que a alguien le falta un brazo. Pero están hablando de mi marido. Bueno, un brazo le falta. No dijo nada raro, un brazo le falta. No te cayó mal. No. No. Pero están hablando de mi marido. Bueno, un brazo le falta. No dijo nada raro, un brazo le falta. Te noto choqueada. Es que no te podés reír de la desgracia de alguien. No te podés reír de la desgracia de alguien. Saquemos esto, chicos, saquemos esto. Bueno, un brazo le falta. No dijo nada raro, un brazo le falta. No te cayó mal. No. Saquemos esto, chicos, saquemos esto. No dijo nada raro, un brazo le falta. Se acepta que siempre será de mal gusto, pero Karina Rabolini aceptó que un cómico le tocase la cola con el supuestamente brazo manco. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranja en flor con esas manos que se escaparon con el viento. ¿Qué tiene para responderle a Randazzo si ellos mismos accedieron a que le tomaran el pelo? Era mucho peor lo que le pasó a Scioli mirando a su mujer, cómo le bajaban la mano hasta la cola para jugar, porque el brazo que no tiene Scioli se caía. Que se tomen esto con humor. Se coincide con que tanto Scioli como Rabolini a menudo han bromeado en televisión con el tema. A mí me tocó entrevistarlo a Daniel Scioli. Yo tenía la información de que él hacía muchas menciones que trataba con mucho humor la desgracia personal de la pérdida de su brazo. Lo cual habla de la fortaleza anímica que tiene Scioli. El público quiere saber de alguna manera, ¿se puede hacer humor con lo que le pasó a Daniel Scioli? Por supuesto. A mí me encanta que me cuenten chistes de mi brazo y sobre lo que me pasó. ¿Cómo vamos a hacer chistes sobre tu brazo? ¿Vos tenés algún chiste sobre tu brazo? Que el Paraná tenía un brazo más. Me parece que te fuiste de pista. Se te fue la mano. Muchas veces peor, así que... Se te fue la mano. Por ejemplo, un chiste que anda circulando es ¿cómo estará el gobierno que le fue a pedir una mano a Daniel Scioli? Que tuvo una mano muy buena. Mucha gente dice, yo le voy a votar a Clemente, porque no tiene mano, no puede robar. Bueno. Muchos dicen, bueno, Clemente no, pero yo me tiro con un Scioli. No, es un tema asumido totalmente. Se puede decir cualquier barbaridad, no hay ningún problema. Porque acá tengo un montón de barbaridades. La Fundación Banco Provincia es tradición que la mujer del gobernador presida la fundación. Es un lugar donde vos podés hacer un trabajo social que te rinde mucho más que si lo hiciese sola. ¿Ahí te sentís la mano de derecha de Daniel vos? La mano derecha no la tiene. Bueno, pero la mano derecha en el sentido de... Es una broma, en lo que es una broma, que estamos acostumbrados. No te hagas problema. Volviendo a la mentira mediática. Así como Fantino levanta a Clarín, Clarín levanta a Fantino. Como si jugaran en equipo. Anoche, en el programa de Fantino, decía esto Karina Rabolini, que se sintió indignada. Clarín hace 6 horas. El proyecto se queda manco. Anoche estuvo Karina Rabolini en el programa Animales Sueltos de Fantino y decía lo siguiente. ¿Dijo eso? Sí, lo está en Clarín. Ahí está, es la noticia. Anoche había estado Karina Rabolini en Animales Sueltos y a ver si tenemos las palabras de Karina Rabolini. Se sintió indignada. El proyecto se queda manco. ¿Dijo eso? Sí, lo está en Clarín. La mentira es obvia. De ver la continuidad del segmento en cuestión, surge que del auditorio, al asociarlo del proyecto manco con el brazo que le falta a Scioli, parten algunas risotadas que luego se contagian. Yo decido ser candidato porque en aquella circunstancia, en realidad Cristina también estaba convaleciente. Ustedes recordarán, la habían operado por un problema que había tenido en un coágulo en la cabeza. Habíamos perdido la elección. Y empezaba a estar la idea latente de que en realidad Cristina no tenía posibilidad de ser reelecta y que el proyecto se quedaba manco. El peronismo, que es un partido de poder.
si fue una humorada o no, según lo que dice Randazzo o no, y lo que escuchamos parecería que no, que en realidad la connotación la ponen las risotadas del público de Carta Abierta. La gente de Carta Abierta, que recibió a Florencio Randazzo en sus reuniones habituales. ¿Foster sigue trabajando? Sí. Sacó la foto y todo. No, pero digo como funcionario. Sí, acordate. Como secretario... Sí. No, porque no sé qué. Ricardo, buen día, ¿cómo está? La risa, al manco, estuvo referido a la discapacidad de Scioli. No, a ver, me parece que si fuera así es de mal gusto. Me parece que son esos reflejos que surgen con ciertas frases, pero si es así, para mí me parece de mal gusto, y si yo me reí, pido disculpas porque no tiene nada que ver, no es mi idiosincrasia. Creo que no hay nada más espantoso que reírse de alguna discapacidad. No fue una frase que no era, le dijo al contexto de estaba hablando ya hacía un largo rato, y no creo ni siquiera que lo haya pensado, ¿no? Me parecería hasta muy interesante un diálogo franco, un diálogo abierto, un diálogo sin ningún tipo de prejuzgamientos, como lo tuvimos con Florencio Randazzo, tenerlo con Daniel Scioli. Facebook de Eduardo Josami, integrante de Carta Abierta. Después de la aclaración de Florencio, que niega toda intención de agraviar, el desafortunado episodio debería darse por terminado. Pero como son muchos los interesados en erosionar al candidato que hoy enfrenta a Scioli, todavía intentarán sacarle provecho. Una vez más, la anécdota y las mentiras taparon al fondo. Mientras tratan de circunscribir la contienda electoral de octubre al tridente Scioli, Macri, Massa. Yo llevo ya dos encuestas telefónicas en mi casa, digamos, donde la pregunta es ¿por quién va a votar a presidente? Y las opciones son Scioli, Macri, Massa y otros. Los medios, que jamás reproducen las asambleas de Carta Abierta, también ignoraron los dichos de Randazzo sobre los dos modelos en disputa. El poder económico tiene candidato. El poder en realidad dice sale Macri por la centro derecha, lo sostengo a Massa yo en menor medida, y por otro lado garantizo la primaria dentro del Frente para la Victoria, diciendo un sale. No hay ninguna posibilidad de ganarle a Scioli. Scioli ya ganó. Para los grupos de poder intentan instalar esto en muchos dirigentes oportunistas. Por eso no hay que asustarse. Gran parte de la dirigencia política va a jugar en contra nuestro. No tengan ninguna duda, nosotros estamos dispuestos a dar esa batalla, porque creemos en la gente. Por eso es importante que nos acompañen. Por eso es importante que nos traslademos en predicadores, que es una tarea titánica la que vamos a afrontar. Incluso nos quieren mondar el propio discurso. Sí. Fíjense que el poder, en realidad, cuando yo expreso cuáles son las diferencias, dice, bueno, pero Randazzo, qué agresivo, no era así este flaco, mirá qué agresivo. Porque en realidad no quieren que expresemos la diferencia. Yo digo, yo tengo diferencias abismales, yo soy un militante, creo en la política. ¿Sí? Estoy convencido que el próximo presidente tiene que ser un militante, y un militante peronista y del campo nacional y popular. Un militante que está dispuesto a dar una batalla todos los días, porque este país necesita eso. Bueno, la vieja costumbre de ir a las fuentes. Eduardo Josami. Bueno, yo creo que la actitud de Randazzo queda clara, la sorpresa con que él mismo advierte lo que ha dicho, la reacción de quienes estábamos allí, que tiene que ver con una situación hilarante porque se ve que Randazzo de alguna manera quería como volver atrás, dice no, eso no. Entonces, presumir otra cosa, sobre todo después de las explícitas aclaraciones de Randazzo, me parece que solo se puede continuar este supuesto debate en los medios que todavía sigue, porque hay, yo creo, dos intereses. Uno, seguir oponiéndose al gobierno, al kirchnerismo, a quienes somos sus sostenedores, en cualquier circunstancia propicia. Y la segunda, que me parece en este caso más importante, es tapar el verdadero debate que tendría que ver con las cosas importantísimas que dijo Randazzo en Carta Abierta. Es decir, me parece que la discusión que de alguna manera afecta políticamente a Scioli no tiene que ver con un supuesto intento de denigrarlo por sus carencias físicas, que de ninguna manera existió, sino que Randazzo dijo cosas muy serias acerca de los dirigentes
que no comprendían la necesidad de que la política se autonomizara de las corporaciones, de los dirigentes que no se animaban a enfrentar a Clarín, de los dirigentes que tampoco se habían animado a plantear claramente la relación de complicidad entre las grandes empresas y la dictadura militar, los sectores vinculados a la patria contratista, que de alguna manera eran un obstáculo para el desarrollo de la política ferroviaria, los grandes monopolios internacionales como Siemens, que fue necesario revisar un contrato leonino en favor de esta empresa para poder llevar adelante todo el proceso de mejoramiento en relación con la confección y distribución de los DNI. Entonces, me parece que esas son discusiones políticas centrales. Lo otro, y en el mejor de los casos, yo creo que ni siquiera fue así, uno puede decir, bueno, fue una expresión desafortunada, algo que no se pensó. Creo que centrar el debate en esta cuestión es realmente, como decía, intentar una vez más que no pueda instalarse el debate de ideas, el debate de propuestas. Y a nosotros en Carta Abierta, como creo que el kirchnerismo en general, nos interesa que ese debate de ideas esté en el eje, que sea el núcleo del debate político. Y también es muy importante lo que dijo Randazzo, que no muchas veces se había escuchado de este modo, en el sentido de que hay una campaña para demostrar que ya el Frente para la Victoria tiene un candidato, que es Daniel Scioli. Y él no solo planteó sus diferencias con Daniel Scioli, sino que fue como una convocatoria a decir, podemos crear una alternativa. Y yo diría que el entusiasmo con que fue despedido Randazzo, es decir, esta acogida tan favorable que tuvo en Carta Abierta, tiene que ver con que precisamente hace tiempo que nosotros veníamos diciendo, no puede ser Scioli el único candidato. No es la expresión mejor ni más clara de este proceso de 12 años de gobierno kirchnerista. De pronto el público se encuentra con el público, es decir, nosotros, los asistentes a la reunión de Carta Abierta, nos encontramos con un dirigente que le plantea las mismas críticas que nosotros hacíamos a Scioli, pero que nos parece que por la decisión con la que lo planteó, porque aparece claramente comprometido con esa necesidad de dar la pelea, bueno, obviamente provocó una solidaridad importante. A partir de allí yo creo que todos nos fuimos pensando, incluso con Ricardo tuvimos una charla al día siguiente, bueno, ¿qué actitud tomamos? Porque estuvimos lejos en esa asamblea de expresar un apoyo orgánico a Randazzo porque no era el momento, ni estaba previsto, ¿no? Es decir, ¿cómo se participa en un proceso electoral? Pero jamás se nos ocurrió que yo me iba a pasar, creo que ha sido general eso, todo el día de hoy contestando las radios en relación con este incidente sobre el proyecto Manco. Me parece que es un buen ejemplo de la banalización de la política y además en las últimas horas empieza a decirse, bueno, pero además los intelectuales de Carta Abierta son discriminatorios, lo cual es pegarnos donde más nos duele, porque si hay algo que en términos personales ninguno de nosotros haría es eso, pero además políticamente si hay algo que caracteriza a Carta Abierta es esa preocupación por una vigencia desmedida, si es que cabiera, que no sería correcto decirlo así, del concepto de los derechos humanos y del reconocimiento de la igualdad en todos los órdenes. Entonces, me parece que es realmente una maniobra política que hay que tratar de aclarar. Ricardo Foster. A ver, Eduardo dijo muchas cosas que son absolutamente así. Creo que es una política, es una manera también de ofrecerle a la sociedad la reducción del debate de ideas a un vodevil, a una lucha callejera, al prejuicio, a la banalidad, casi al nivel de estupidez, ¿no? Si se junta gente que quiere discutir, en realidad son zánganos que no hacen otra cosa que vivir del Estado y que cada tanto muestran la verdadera hilacha, que son prejuiciosos, discriminadores, etcétera, etcétera. Y hay una construcción y una cadena nacional. A mí me despertaron no sé a qué hora de la mañana para preguntarme y siguió todo el día, y cuando yo intentaba explicarles a los periodistas que en verdad había sido una asamblea extremadamente importante, Florencio Randazzo había hablado al comienzo casi 1 hora y media, había hablado absolutamente de todos los temas, recién Eduardo los reseñaba, después no sé, se habrán hecho 20 preguntas, estaba repleta la sala Borges, fue respondiendo.
y reducir un acontecimiento político-cultural de envergadura, con un candidato o un precandidato a presidente, con chances del principal bloque en este momento de poder democrático en la Argentina, como es el Frente para la Victoria, vaya a una asamblea, vaya sin agenda previa, sin exigir que las preguntas se hagan por escrito, que haya un entusiasmo en el debate, que se quiera discutir hacia atrás y hacia adelante, que haya tenido palabras críticas respecto a la propia travesía del peronismo en los años 90, e incluso a mí me sorprendió que habló del peronismo del 83 también, que recorrió la cuestión del Estado, la cuestión de los ferrocarriles, y reducirlo todo brutalmente a la utilización de un término que efectivamente no estaba en la inercia del discurso de Randazzo, de ninguna manera. Y la reacción es una reacción que hasta tiene una lógica de espontaneidad, que cuando uno simplemente reflexiona un instante, frena esa hilaridad o esa risa, porque realmente me parece de cuarta, terrible, y efectivamente que no se haya hecho cadena nacional con lo que significó que los 3 candidatos que fueron al programa de Tinelli fueron preformateados, fueron colocados en un lugar determinado y tuvieron que esperar hasta que se dignara el poder real, que es el poder de la televisión, a convocarlos a escena y que después se pudiese hacer cualquier broma con el cuerpo de las respectivas mujeres y que eso no suscitara nada. A mí me parece que está muy mal. Yo dije en un momento determinado que si se ofendió a Daniel Scioli, yo le pedía disculpas, porque la verdad que no está en esa... Carta Abierta no tiene esa lógica. Hemos tratado a lo largo de estos años que han sido muy difíciles de ser respetuosos, de no utilizar las injurias, las descalificaciones, y hemos sido injuriados, descalificados, acusados de cualquier cosa. Muchos de nosotros tenemos un camino recorrido, ya somos gente grande, vivimos con mucha intensidad y con mucha pasión este momento porque creemos que la Argentina puede construirse como una sociedad mejor y que nos reduzcan a esto es una cosa, pero que la verdad es impresionante. Hace un rato hablaba con María O'Donnell, que me llamó de Radio Continental, y ella lo único que estaba tratando de sacar es si nosotros éramos discriminadores o si habíamos caído en la discriminación, ¿no? Es una cosa que yo decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser si esto no tiene nada que ver? Porque de verdad me parece que lo que busca ocultarse es que se ha creado a lo largo de estos años lo que yo llamaría una cultura política de nuevo tipo que tiene en el kirchnerismo un factor clave y decisivo. Hay algo novedoso que el poder real quiere tapar, quiere brutalizar, quiere expulsar del centro de la escena para que gane de nuevo la capacidad del universo mediático de devorarse a la política, a los políticos y a cualquier proyecto transformador. Entonces me parece que en el caso, a mí me interesa mucho la disputa Scioli-Randazzo, porque plantea también la problemática hacia adentro de esta experiencia histórica, hacia adentro del Frente para la Victoria. Incluso cuando me preguntaron, ¿ustedes invitarían a Scioli a Carta Abierta? Yo dije, mire, vamos a aclarar una cosa. Yo no hablo en nombre de Carta Abierta, Eduardo tampoco habla en nombre de Carta Abierta, cada uno habla en nombre personal y cuando Carta Abierta habla lo hace como resultado de una decisión de sus asambleas, son sus cartas. Yo en lo personal sí lo invitaría a Scioli a que viniese a Carta Abierta con la misma característica que vino Randazzo, sabiendo que es una asamblea donde se puede decir lo que uno tenga ganas de decir y también va a responder como quiera a las preguntas que se le hagan. Y dije otra cosa, que me parecía bien que hubiese una disputa en el interior del Frente para la Victoria y que Scioli era un hombre que era un aliado del proyecto, que había tenido momentos muy importantes en momentos difíciles del proyecto también, y que me parecía muy bien que a mí, y creía que a Carta Abierta no representaba en términos políticos lo más caudaloso, lo más importante y lo más significativo de este proyecto kirchnerista, y que hasta veía un proceso que podía ser de regresión, sin poder decirlo con la precisión de la anticipación profética, pero que era bueno ponerlo en discusión y que incluso el propio Scioli pudiese decir, no, yo creo que hay que ir por acá, que la cuestión del Estado, la cuestión de la distribución del ingreso, los derechos humanos, la ley de servicios audiovisuales, buenísimo, porque yo insisto, yo creo que no somos ninguno de nosotros los mismos exactamente a quienes éramos el 24 de mayo del 2003. No, claro. Nos ha tocado de diversos modos muy fuerte esta experiencia política, cultural,
Y creo que a hombres como Randazzo, como a Scioli, de distintos modos también los ha tocado. Y ahora lo que tienen que mostrar es si están a la altura de este desafío de continuar un proyecto que necesita una continuidad en términos de profundización. Randazzo creo que expresó cosas muy importantes en Carta Abierta y los que participaron, aparte hay que aclarar, mucha de la gente que va a Carta Abierta no necesariamente va sistemáticamente a Carta Abierta y que seguramente fue muchísima más gente todavía porque era muy interesante escuchar a un candidato como Randazzo. Yo valoro mucho y me parece que lo que se quiere es triturar, aniquilar esta lógica del debate de ideas para reducirlo al eslogan publicitario, al marketing político y a que la política sea simplemente un bufón de una cámara de televisión. Claro, porque nada de esto parece ser inocente. ¿Edgardo Moca? Sí, ya se dijeron las cosas sustanciales, pero quería llamar la atención sobre algo que no tiene que dejar de impactarnos. En pocos días, y eligiendo arbitrariamente 2 o 3 episodios, yo la escuché a Cecilia Pando en una marcha diciendo que iba a luchar contra el fascismo. Leí al diario Clarín, a los editorialistas del diario Clarín, los nombres y apellidos no importan porque están todos en la misma línea centralista democrática o no democrática, diciendo que preocupados por la supuesta y demostradamente falsa complicidad de Horacio Berbisky con la dictadura militar. El socio mayoritario de Papel Prensa escandalizado por un periodista que dicen que tuvo no sé qué cosa con un jefe de la Fuerza Aérea. Y ahora el Grupo Clarín y otros, y adyacencias, cuando digo Grupo Clarín digo todas las adyacencias que se mueven a su alrededor, horrorizado también por una utilización ligera y seguramente involuntaria, porque si entramos en las cuestiones del psicoanálisis profundo, entramos a una degradación de la política donde la palabra queda envuelta en la sospecha más terrible. No se puede hablar si hay que estar con miedo del inconsciente, digamos, ¿no? Escandalizado por lo que dicen que fue un insulto. Los mismos tipos que dicen cualquier cosa de la Presidenta de la República. Los mismos tipos que dicen que nosotros somos chorros, mercenarios, que hacen sketch con Máximo Kirchner. No voy a hacer los detalles, pero digo, el marco, el contexto en el que esta saga lamentable, repulsiva se desarrolla, tiene que llamar la atención de una especie de esquizofrenia. Es decir, una frase sobre un defecto físico, ojalá a mí me hablaran de mis defectos físicos y no sospecharan sobre mi honestidad moral por participar en un programa que piensa distinto a lo que piensan ellos. Ojalá fuera un problema de acusación física. Entonces, yo creo que lo que les molesta, esto estuvo claro en las 2 intervenciones, sobradamente claro, no es la alusión al problema personal, al problema físico de Scioli, sino que está compitiendo con un hombre que tiene voluntad, que tiene argumentos, que se banca, por lo que dicen los compañeros, de manera muy cabal, un encuentro de discusión con el mundo intelectual. Me parece que eso los preocupa mucho más que un incidente absolutamente menor que bien podría haber sido olvidado o cerrado con una aclaración básica, de esas que che, no quise decirte eso, no te ofenda, listo, no da para más, ¿no? Bien, Josami, ¿querías decir algo más vos? Sí, porque me parece importante aclarar esto de cómo se genera la posibilidad de invitarlo o no invitarlo a Scioli en Carta Abierta. Está bien. Lo primero que hay que decir es que, a diferencia de todos los otros precandidatos, Scioli nunca tuvo relación con Carta Abierta. Es decir, es común que para fines de año, por ejemplo, muchos ministros del Ejecutivo, algunos diputados del Frente para la Victoria, es decir, un conjunto de gente ligada al gobierno, de dirigentes del kirchnerismo, vaya a los brindis de Carta Abierta. Nunca apareció Scioli, cosa que no estoy criticando, simplemente estoy demostrando una relación de ajenidad, ¿no? Por otro lado, los otros, creo que eran 4 en ese momento, precandidatos, no solo Randazzo, sino Uribarri, Tayana y Agustín Rossi, manifestaron reiteradamente su interés en discutir por Carta Abierta. Y esto es lógico, porque no es que sean más dialoguistas que Scioli, sino que tienen más coincidencias con Carta Abierta. Encuentran que más de una vez nos han dicho, para nosotros Carta Abierta tiene que cumplir el rol de usina intelectual del proyecto político, pero porque hay coincidencias de fondo. Evidentemente en el caso de Scioli no existe. Entonces,
¿por qué invitó carta abierta a Randazzo como antes invitó a los otros precandidatos? Porque nosotros queremos tener una participación en este proceso, no es simplemente un grupo que escucha a todos los candidatos para ver y después sacar alguna, digamos, conclusión acerca de quién habla mejor que el otro. Nosotros nos sentimos también, a pesar de ser un grupo intelectual, somos un sector militante, queremos participar en este proceso para garantizar de la mejor manera posible que se continúe con y se profundice este proyecto. Entonces, buscamos inspiración en el diálogo con quienes han coincidido con nosotros. Ahora, si de ahí se llega a la conclusión, esta gente no discute más que con los de su propio sector. Bueno, yo no tengo más remedio de ponerme como ejemplo. A mí generalmente me critican de que voy a discutir con todos, que voy a todos los canales, que me someto a las pruebas más bizarras. Y realmente lo hago porque creo que efectivamente, es decir, hay que estar dispuesto, porque de cualquier discusión surge a veces una posibilidad de contribuir a aclarar algún tema, es decir, el espectador ve que uno se anima a discutir, que tiene confianza en sus ideas, y me parece entonces que, yo recuerdo haber discutido en este lugar, y no se los estoy reprochando, lo agradezco, nada menos que con el rabino Berman, por ejemplo. Entonces, ¿qué problema tendría si mañana me llaman a discutir con Scioli? Al contrario. Claro. Lo que pasa es que, así como se dijo, bueno, Randazzo denigró a Scioli, también se dice carta abierta es tan sectaria que no lo quiere invitar a Scioli. Pero partamos de la base que habría que preguntarle a Scioli, ¿usted quiere ir a carta abierta? Y yo creo que nosotros no seríamos tan descorteses de que nadie que quisiera venir a hablarnos le vamos a decir que no. Bien. ¿Dante Palma? Sí, me parece que la mejor demostración de que la alusión fue involuntaria es la risa de la gente. Si hubiera sido voluntario, la gente no se ríe. O sea, lo que da risa es que justamente se dan cuenta de que él no lo quería decir. Eso es lo que genera risa, ¿no? Me parece que ahí está la clave. Después, no quería dejar pasar por alto ese diálogo entre Ravolini y Fantino, cuando ella le dice, ¿dijo eso? Y él le dice, está en Clarín. Sí, está en Clarín. Eso es una respuesta, prediscusión de ley de medios, por no decir prehistórica, digamos, ¿no? Que alguien efectivamente le crea a un diario, y saco el nombre de Clarín si quieren, ¿no? Pero digamos, que sin más, incluso ante la posibilidad de ir a la fuente, porque el video estaba disponible, el video lo pudo ver cualquiera, le crea a la manera en que el diario nos cuenta ese hecho, para un periodista me parece que es grave. Y después hay una parte en la cual Randazzo se refiere con ironía a Scioli, que no aparece en el informe, yo no estuve no sé si fue al principio o fue al final, pero donde él hace una cierta ironía respecto de los modos de Scioli en cuanto... conciliatoria. Exacto, la cosa del consenso, el acuerdo, el optimismo, ¿sí? Ahora, esa es una ironía, vamos a decir, política. Es política. Esa es la diferencia. Está en la regla de juego. Claro, o sea, la diferencia que está mostrando en esa ironía es una diferencia política, ¿no? Me parece que ahí estuvo el punto. Sí. Ahí uno no lo ve a Randazzo haciendo otra cosa. Vamos a seguir hablando de esto porque el informe que viene es sobre el discurso de la presidenta y el debate de modelos, que finalmente es aquello de lo que intentamos hablar todo el tiempo. Los dos modelos en disputa. Democracia versus corporaciones. La disputa cada vez está más clara y debido a los intereses que defienden, se entiende que los medios dominantes oculten el fondo con mentiras y formas. Cuando a fines del 2013 Axel tomó el manejo del Ministerio de Economía, no de la economía, porque la economía la sigo manejando yo como hacía Néstor, guarda, él es mi mano derecha, mi mejor asesor y mi mejor asistente, pero las decisiones son siempre políticas en economía y las decisiones siempre las tiene que tomar el presidente, haciéndose cargo de los errores y de los aciertos, como siempre me he hecho cargo de todo. Mira vos, La Nación, 18 de mayo. Ahí decía, poco optimistas, los argentinos pasaron del consumo al ahorro, un título para la antología económica y política.
Meses atrás la línea permanente editorial del diario era: los argentinos consumen porque la inflación le come el sueldo y entonces no ahorran nada. Ahora no, ahora parece que es al revés. Ahora pasan al ahorro porque hay crisis, pero resulta que también aumenta el consumo. O sea, están en el peor de los mundos. Los argentinos ahorran y además consumen. Y en un modelo de crecimiento y desarrollo, el consumo y el ahorro van de la mano, y van de la mano, y van de la mano. Porque de esta manera se consume y se levanta la demanda agregada, y con el ahorro, el sector financiero, los bancos pueden prestar para que haya inversión, porque el crédito es la palanca de la inversión, y sin ahorro no hay crédito, salvo que quieran hacer lo que ya hicieron en el pasado: endeudar al país en el exterior con jugosas comisiones para luego no hacer nada y hacer una bicicleta financiera. Nosotros lo que decimos es que para que Argentina crezca en serio, sea estable, sustentable, se fortalezca, nosotros, en lugar de hacer, como decían en los 90, que había que crecer, y después cuando seamos ricos distribuir, nosotros lo que nos dimos cuenta es que eso también era un verso. Y era un verso tan instalado que cualquier otra cosa que hicieras estaba mal vista. Entonces, ¿cuál era la cosa nuestra? Nosotros dijimos, es al revés. Y lo dijo Néstor el 25 de mayo de 2003. Nosotros vamos a hacer al revés, vamos a distribuir para crecer. En nuestro proyecto ubicamos en un lugar central la idea de reconstruir un capitalismo nacional que genere las alternativas que permitan reinstalar la movilidad social ascendente. Por eso es preciso promover políticas activas que permitan el desarrollo y el crecimiento económico del país, la generación de nuevos puestos de trabajo y una mejor y más justa distribución del ingreso. Néstor dijo, nosotros vamos a aplicar un modelo económico que va a basarse en el consumo, en la inversión y en la demanda. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestras políticas de inclusión social, que muchos tratan de populismo, de clientelismo... Pero ¿y cuál es el problema? No es populismo. Si vos querés incluir para que mejor haya una mayor cantidad de gente que viva en mejores condiciones, la inclusión, ¿qué es lo que está mal? Llámalo como quieras. 6 años de facultad a mí me enseñaron lo contrario. ¿Por qué? Porque dijeron, la política económica tiene que generar estabilidad para que los bancos anden bien, le puedan prestar a los industriales le inviertan, y entonces después vas a crecer, y cuando termine de crecer vas a poder ocuparte del segundo problema que tenés, que es que ese crecimiento no es bueno para todos, no alcanzó. Nosotros hicimos lo contrario, y ¿sabés qué? Resultó la mejor receta para crecer. ¿Saben por qué en este país pudo avanzar el proceso de privatizaciones? Porque antes hubo un deterioro grande que fue lo que les sirvió de argumento. No tengamos actitudes o comportamientos que después permitan que la sociedad, ante el bombardeo mediático, ante los consejos a Doña Rosa y demás, pueda ser subordinada culturalmente y convencida de que lo público es malo y lo privado es bueno. Ya vimos con los trenes que lo privado no es bueno. Terminamos con los ferrocarriles, hacemos caminos, ponemos unas buenas líneas de ómnibus. Yo $2 millones no te lo doy. ¿Puede ser verdad eso? Puede ser verdad, es verdad. Se cancelarán los trenes de Constitución a Neuquén, de Retiro a Rosario, Córdoba, Tucumán, Mendoza, San Juan, Resistencia y Roque Sáenz Peña, y de Federico Lacroce a Corrientes y Posadas. Da muchas ganas de llorar. Eso es todo lo que le puedo decir, y lamento en el alma de todo corazón que esto suceda. Y esto no significa ni un ataque a lo privado, ni una defensa irrestricta o incondicional a lo público. Es que es absurdo en el siglo XXI pretender que no haya Estado para poder regular precisamente al sector privado y cuidar a los millones de usuarios y consumidores, como pasa en todas las modernas democracias del mundo.
tu idea de Estado impagable. es un Estado chico a mínimo. Mínimo. Tenés un Estado sobredimensionado. Hay que tener un Estado más chico y eficiente. Hay que tener un Estado más chico y eficiente. Usted dijo hoy que el 11 de diciembre se levanta el cepo. Sí, La señor. pregunta es ¿cómo? Diciendo, señores, el que quiere dólares que vaya al Banco Central y los compre. Y el precio lo fijará el mercado como corresponde. Y el precio lo fijará el mercado como corresponde. La economía debe funcionar con tanta libertad como sea posible. Yo sueño con empresarios que no vivan subsidiados ni molestados por un Estado ineficaz e invasor. Siempre la gente del conurbano demandó trabajo, no demandó Estado grande. No quiere un Estado elefante. Yo tengo un Estado elefantiásico. No sirve. Por supuesto que es fundamental el capital privado, la inversión, pero es esencial e indispensable la existencia de un Estado con presencia que asegure un piso mínimo de los servicios, no solamente en el transporte, en la salud, en la educación, en la inversión estratégica en materia de telecomunicaciones, en materia de satélites. ¿Qué privado interviene en satélites si no es el Estado? Por favor. En Argentina estamos haciendo algo que es complejo y que está fuera de los manuales de texto. Pero nosotros queremos incluir a los argentinos, distribuir la riqueza y al mismo tiempo crecer más, industrializar. Ese es algo que es una tarea complicada, que tiene, como vos decías recién, dolores de crecimiento, dolores de parto, dificultades, obstáculos. Soy el último que las va a negar, porque si no, ¿para qué estamos nosotros si fuera...? Y no está puesto en los manuales y va a contrapelo de lo que dice el Fondo Monetario Internacional y que tanto hizo el gobierno argentino chupándole las medias en su momento al Fondo Monetario y aplicando sus programas. ¿Se puede vivir sin el Fondo Monetario Internacional? No, evidentemente, Mónica, no se puede vivir sin el Fondo Monetario Internacional. Diarios Clarín del año 2001. El FMI salió a apoyar las nuevas medidas de Cavallo. Según el FMI, Argentina está lista para crecer. Según el FMI, Argentina está lista para crecer. Lo que quiero decir es que la tarea de industrializar el país, y te voy a dar un ejemplo claro. Por ejemplo, en Argentina no se producían más juguetes. No se producían más textiles en los 90, ni hablar después de 2001. Se importaba todo eso. La industria del calzado, la mejor de Latinoamérica, envidiada en el mundo entero. Sin embargo, está al borde de la desaparición porque ingresan calzados de distintos lugares del mundo a precios que no se puede competir. ¡Protejan la frontera! ¡Protéjanla! ¡Basta el zapato brasilero! No tenemos trabajo, nos quedamos todos sin trabajo. ¡Argentina! ¡Argentina! Es el caso de un país que se está aniquilando, se está quedando sin industria, estamos privilegiando lo importado, estamos privilegiando que nuestra gente se muera de hambre. Eso no puede ser, esto tiene que cambiar. No se producían vacunas, no se producía nada en Argentina. La industria del mueble destruida. ¿Qué pasaba? Se traía de afuera, importado. Supongamos que el objetivo mío sea, para que sea claro, que vuelva la industria textil a la Argentina. El primer día que un empresario decide abrir un taller textil para producir y competir con los bienes de importación, probablemente su productividad, sus costos sean más altos que ese taller que está en China que produce miles de millones para todo el mundo. Claro. Entonces, ¿vos qué tenés? Que si traes esto, si traes de afuera, probablemente sea más barato inicialmente. Pero si vos seguís importando siempre, no pone su empresa, el que se muere, porque no puede competir. Existe más. La imagen es la de un cementerio de industria y si establezco, no sé, un parangón con lo que fueron estas fábricas, cómo han quedado, me queda, no sé, un sabor muy amargo. ¿Qué le decían sus hijos? Y que no afloje, que siga para adelante, que la siga peleando. Te cuesta a veces, ¿viste? Pero bueno, son situaciones jodidas. No contrata al trabajador, no digo los esclavos que encontraron acá en la ciudad de Buenos Aires, pero digo el trabajador formal, que ha habido muchos avances en formalidad, en blanco, bueno. Ese no trabaja, si no trabaja él, no consume, si no consume, no compra alimentos, no va al cine, entonces tampoco los otros y la cadena de la economía no funciona. Esto es, argentinos, las cosas que tenemos que discutir. Yo quiero escuchar a los hombres y mujeres
de mi espacio político, a los hombres y mujeres del resto de los espacios políticos hablar de estas cosas, no de pavadas, ni haciendo pantomimas. Los necesito largando ideas a todos, a propios y extraños, a oficialistas y opositores, pero más que yo los necesita el país, el pueblo, la sociedad. Necesita escuchar las ideas, necesita escuchar las propuestas, necesita escuchar cuál va a ser la dirección que va a tener la patria a partir del 10 de diciembre. Muy bien, un segmento que se suma a la serie, no sé si me explico, ¿no? Pero bueno, pensaba, Josami, que Clarín por ahí iba a decir, bueno, consumo, ahorro, los argentinos no piensan más que en la guita, ¿no? Por ahí es una nueva Podría línea. ser. Pero sí, bueno, me parece que entre el discurso de la presidenta y el informe se resumen muy claramente algunos de los aspectos centrales del modelo, sobre todo en lo que tiene que ver con la economía. En primer lugar, esta idea más dinámica, más keynesiana, podríamos decir, de la relación entre el ahorro, el consumo y la inversión. A mí se me ocurría, para tratar de explicar esto tal vez más claramente, recordar lo que se discute respecto al ANSES, por ejemplo. Se dice, están gastando el dinero de los jubilados. Entonces, eso quiere decir que se piensa que el dinero de los jubilados no puede aumentar ni disminuir, que hay que tenerlo guardado en un banco, pero incluso mejor en un colchón, ¿no? Para que no sufra, digamos, ninguna de las contingencias que puede tener también las entidades financieras. Y yo creo que al contrario, es decir, gracias a que el ANSES está gastando, está invirtiendo, está generando nuevas fuentes de trabajo, se está al mismo tiempo aumentando los ingresos de la comunidad. Y al aumentar los ingresos de la comunidad son también mayores los recursos que se destinan al ahorro y los recursos que percibe el Estado por sus impuestos sobre esos ingresos. Entonces, solamente una visión de este tipo puede garantizar un crecimiento donde, como decíamos, haya una relación armónica entre ahorro, consumo e inversión, aunque la inversión en la Argentina sabemos que reposa demasiado, tal vez o mucho, en la inversión pública, porque la propensión de los grandes empresarios a invertir es bastante relativa, ¿no es cierto? Después me parece que la centralidad que se le está dando en este momento a la política ferroviaria es una noticia extraordinaria para un país que pasó por los 90, que sufrió después del 2003 también la actitud de estos empresarios que tenían a su cargo los ferrocarriles, que priorizaron mantener sus posiciones y mejorar sus ingresos, pero de ninguna manera invirtieron para mejorar el servicio. Y en algún momento, lo he escuchado en este programa también, hemos señalado hace unos años, bueno, como cierta demora, ¿no? Estaba entre las asignaturas pendientes del kirchnerismo. Yo creo que en los últimos tiempos esta asignatura pendiente se está cumpliendo de una manera muy interesante. La recuperación del servicio ferroviario es una buena noticia para una mayor integración territorial de la Argentina, para la recuperación de esos pueblos que cuando se fue el ferrocarril se convirtieron casi en pueblos fantasmas. Y además sabemos que desde el punto de vista del transporte más económico en relación con el automóvil, el camión, etcétera, es tan evidente la ventaja, digamos, que tiene el servicio ferroviario, que solo se puede explicar que haya pasado tantos años hasta que esto se volviera a comprender, digamos así, por el peso que tenían todos los sectores corporativos que estaban ligados a el transporte de ruta, que eran fundamentalmente empresariales, pero no solo empresariales, porque también había gremios que obviamente tenían que ver con esa situación. Entonces me parece que este tipo de intervenciones que hoy tuvo la presidenta son las que muestran claramente que aquí no estamos discutiendo cuestiones menores, no es que nosotros somos más desconsiderados que los opositores al gobierno, que ellos son un grupo de almas bellas que, al que nosotros no podríamos imitar, ¿no? Aquí hay una discusión de intereses, hay una propuesta que tiende a un crecimiento del país integrado con distribución del ingreso. Y hay otros
que no creo que no entiendan esta cosa tan elemental que hemos dicho acerca de cómo se relacionan el ahorro y el consumo, pero que prefieren vender esa vieja receta porque de algún modo es la que garantiza la concentración económica y la que debilita a los sectores sociales que podrían, digamos así, garantizar el fortalecimiento de este modelo que tenemos hoy, ¿no? Es decir, el neoliberalismo en los 90 debilitó a los gremios, generó desocupación y, bueno, los sectores más concentrados de la economía no la pasaron mal en esos años. Sin duda. Foster, ¿te acordás cómo se te criticó por esto el pensamiento nacional? ¿Hay alguna relación con estas cosas, no? Pero vos sabés que, escuchando a la presidenta y a Axel y lo que recién decía Eduardo, cuando planteaba hace un rato que estamos frente a una reconstrucción de la cultura política, hay que hacerse cargo que la devastación no fue solo material. La destrucción del sistema ferroviario en la Argentina fue acompañada con una destrucción en las conciencias, en el lenguaje, en el sentido común. Fue parte de una bomba que estalló en el interior de la vida de los argentinos, que así como se destruyeron los ferrocarriles, se nos convenció que el Estado era una especie de lugar espantoso donde el dinero iba a parar a la corrupción, al negocio de pocos, a todo un mundo de oscuridades tenebrosas, porque hay una construcción de sentido común, de lenguaje, no es solamente la cuestión económica. La economía solo puede transformarse en neoliberal porque hay un aparato periodístico, mediático, hay un bombardeo sistemático que genera las condiciones para eso, genera a una sociedad disponible para que se la vacíe de su propia capacidad de pensarse. Y creo que en estos años también hemos aprendido, ¿no? Conversábamos con Dante hace un rato, seguramente el kirchnerismo, el Frente para la Victoria, el camino que fue del gobierno reparador de Néstor a los dos gobiernos de Cristina, también fue creando las condiciones para esta reconstrucción del Estado, como materialidad y también como política y cultura. Teléfono para Josami, pero lo resolvemos en cualquier momento. Qué vergüenza, ¿no? No. No te están viendo. No, pero evidentemente no te están viendo. Basta de tuitear en 678, Josami, así no se hace. Querida Cintia García. Sí, mucho para pensar con Eduardo y con Ricardo. Sobre los modelos y sobre el informe anterior, tratando de unir. Yo me quedé con ganas de plantear una mínima disidencia, digo, entendiendo el poder interpelador que define a Carta Abierta, esta idea de convocar también para interpelar. Entonces, a mí no me quedan dudas que Clarín operó a Randazzo, operó las palabras de Randazzo, pero tampoco me quedan dudas que hay que tener conciencia de ese poder de fuego, ¿no? Fue hace un par de días Kicillof, hace un par de horas Horacio Berbisky, y ahora le toca a Randazzo, como tantas otras veces tal vez ha pasado. Ahora, yo retomo esa idea de interpelación que hacen ustedes, y les pregunto si no hay un reproche, ya que Carta Abierta además trabaja con las palabras, pienso en una editorial de Horacio González en este momento, poniendo que cómo pondría Horacio, tal vez ustedes ya lo saben, en discusión esto, pero si no hay un reproche a esas palabras de Randazzo, o una lección política, ¿no? O una lección que tomar políticamente, eso por un lado. Les pregunto a los dos, mientras acomoda el celular Eduardo. Se niega a pagarse. Pero son así. Tenés que tirarlo a la basura. Es lo que la deuda pendiente con las telefónicas, que ponerlas en línea. Digo, si no hay un reproche y una lección, ¿no? Sobre la utilización de esa palabra. Y por otro lado, planteando las palabras de la presidenta sobre hablar de propuestas y aquellas palabras de Máximo en el acto diciendo que el kirchnerismo debe debatir, ¿cómo lo ven ustedes a Randazzo? Si ustedes lo ven a Randazzo diferente de Scioli. A ver, me parece, es importante e interesante lo que decís. Obviamente que el lenguaje es un lugar tan complejo. Uno va hablando y va creyendo que elige las palabras adecuadas, pero las palabras también lo eligen a uno. Y a veces en el discurrir de una intervención uno coloca un término que no imaginaba que iba a colocar y que puede producir algo muy bueno, pero también algo medio complicado. Yo estoy seguro, porque lo fui escuchando ahí a Randazzo, que él iba argumentando y que cerraba lo que estaba diciendo con un tipo de palabra que podía haber sido rengo, manco. Se entiende que en el lenguaje popular quedarse rengo o manco es que algo te falta, que no llegás, que estás en estado de... Bueno, obviamente que
como lo decía hace un rato Edgardo, si operamos bajo esa otra subcultura de los argentinos y de los porteños en particular, que es el mundo del psicoanálisis y los lapsus del lenguaje, quizás, como Randazzo hoy está disputando material e imaginariamente todos los días con Scioli, capaz que la palabra tiene que ver con que está discutiendo con Scioli. Pero eso sería ir hacia un lugar que no corresponde. Sí es interesante. De la política, es otra cosa. Sí es interesante y hay una enorme tradición y muy valiosa de las ciencias sociales tomando conceptos del psicoanálisis para pensar la sociedad. Eso está bárbaro. Pero hay que tener mucho cuidado con el juego de barcito, digamos, ¿no? En el bar todos jugamos con el lapsus, con el fallido y así podemos construir cualquier cosa. Obviamente que hay una máquina de capturar palabras. Yo recuerdo un gran artículo de Horacio González que hablaba de la máquina de capturar palabras. Hay un dispositivo mediático que tiene como estandarte al Grupo Clarín, pero no solo al Grupo Clarín, que trabaja sobre esa lógica. ¿Qué palabra podemos capturar para convertirla en una palabra que quiebre el sentido de lo que está diciendo el otro? Y al mismo tiempo que reduzca a la banalidad más absoluta cualquier tipo de argumentación. Yo creo que siempre hace falta... A ver, justo vengo a dar una clase sobre Kant, ¿no? Entonces, Kant dice algo que es extraordinario. Dice que el individuo autónomo, si es posible un individuo autónomo, no es el que es capaz de criticar la certeza del otro, sino que es aquel que es capaz de revisar críticamente su propia certeza. Es dificilísimo, es muy difícil, y más cuando estamos en medio de una gran batalla política, en un momento decisivo del país. La presidenta es muy contundente porque yo creo que ella tiene una conciencia tremenda de lo que está en juego. Esto hay que decirlo. No está en juego simplemente la continuidad de un proyecto en abstracto o ampliar más derechos. No, no. Estamos frente a un momento neurálgico de la vida argentina, de lo que puede o no suceder en los próximos años en nuestro país. Entonces, obviamente que cuando discutimos el Estado, a mí me entusiasma enormemente que desde el gobierno se haya vuelto a pensar que una política en relación a los ferrocarriles es clave. Yo recuerdo, y Eduardo te acordarás, que en Carta Abierta, en alguna carta, hablamos de la falta de una política en relación a los ferrocarriles. También están los tiempos de la política. Bueno, hoy es un tiempo donde el Estado está ahí en el centro del gran debate público y es una ganancia política fenomenal para los argentinos. Muy bien, seguimos criticando la razón pura aquí en 678. Hay un punto de la pregunta de Cintia que queda para contestar porque coincido plenamente con todo lo otro que ha dicho Ricardo. Vos decías, ¿lo ven distinto a Randazzo respecto a Scioli? Yo creo que una primera respuesta con cierta honestidad es decir que lo conocemos poco a Randazzo. Pero cuando uno conoce poco a un político, y me acuerdo cuando apareció Néstor Kirchner, uno se siente a veces llamado por algunas características, ¿no? Por ejemplo, se refirió como, no voy a repetir lo que dije al principio, algunas cuestiones centrales de una manera muy clara, en un país donde el debate político es demasiado eufemístico, demasiado elusivo, y al mismo tiempo demostró muchas ganas de llevar adelante esta pelea, ¿no? Entonces, me parece que eso explica... Sí, tiene un discurso potente, además. Tiene un discurso potente, tiene un discurso que nos sorprendió como más rico incluso de lo que parecía a través de intervenciones muy fragmentarias que había tenido o que por lo menos nosotros conocíamos, ¿no? Entonces, por supuesto, ahora hay que conocerlo más a Randazzo, pero yo diría, interpretando un poco esa reacción jubilosa de la Asamblea del Terminal, que tenemos ganas de conocerlo a Randazzo porque marca un camino que puede ser el de garantizar la continuidad de este proyecto. Por supuesto que ese camino está lleno de dificultades, puede estar lleno de vacilaciones de todos nosotros y que tenemos que, no renunciamos a la visión crítica que tiene que caracterizar además un grupo como Carta Abierta. Pero, bueno, cuando ese grupo de gente tan crítica y tan desconfiada se entusiasma tanto como el sábado, primero déjennos lo que tantas veces nos reprochan que no tengamos, déjennos manifestarlo, pero además me parece que es una buena noticia, porque tal vez quiera decir que estas elecciones que veíamos con cierto desconsuelo hasta hace un tiempo, a lo mejor pueden ofrecernos otra cosa. Y creo que la presidenta, con esta medida que tomó de interpelar a los candidatos para que se redujera el número de postulantes y quedara la posibilidad de una opción que tuviera claramente un sentido, me parece que ha hecho una contribución
muy importante, ¿no? Y te iba a decir, cuando un pobre se divierte, te está sonando el teléfono porque te tenés que ir, querido José. Así que te agradecemos todavía, te agradecemos que estés aquí. Nosotros vamos a ir a un corte para permitirnos desmicrofonarlo y todo eso. Y después, cuando volvamos, el manual del PRO para ver cómo se hace para convertir a Córdoba en la heroica de Ujereta. Ya volvemos en 678. En las últimas 2 semanas, en Procrear, se sortearon más de 1.500 créditos para viviendas y terrenos. En Santa Rosa, 494. En Exaltación de la Cruz, 94. En Berazategui, 168. En San Martín de los Andes, 154. En Tandil, 490. Y en Malargüe, 196. Ya son más de 160.000 los créditos en marcha. Sería un sueño hermoso. No puedo creerlo, verdaderamente no puedo creerlo. Lo más grande, no sé, lo más importante que uno pueda tener. Los argentinos no queremos ser inquilinos. Los argentinos queremos ser dueños de nuestras casas. Y es por eso que en los próximos días vamos a estar sorteando créditos para viviendas y terrenos en Yerba Buena, Rafaela, Junín, San Nicolás y Santiago del Estero. Para más información, visítanos en procrear.anses.gov.ar. Procrear, cumpliendo el sueño de llegar a tu casa. El corazón es el